Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora que nos estén viendo. Eh, un gusto eh, estar en este capítulo 2 de Digresiones Esteparias, eh, comentando y analizando lo que es la literatura chilena y por supuesto de otras latitudes. Estoy acá junto a mi amigo Gabriel. Vamos a hablar en esta ocasión de dos escritores importantísimos, no solamente para la literatura nacional, sino también universal, que son María Luisa Bombal y Juan Emar. Ambos escritores están separados temporalmente por muy poco tiempo. Eh, Juan Emar nace a fines del siglo XIX, en 1983, si no me equivoco, y María Luisa Bombal en 1910. Entonces te voy a dar a ti la palabra, mi querido Gabriel, para que empecemos a hablar de María Luisa Bombal. Bueno, vamos a comentar algunos detalles biográficos, no nos vamos a ir en profundidad en esos temas porque el enfoque que queremos dar es más de análisis, de las poéticas de estos autores, porque, pocha, si usted quiere saber más, por ejemplo, detalles personales o detalles de sus vidas, para eso tiene Wikipedia. Entonces nosotros queremos, obviamente, si vamos a matizar, a comentar algunos hechos concretos, pero el objetivo de este programa es desmenuzar, sintetizar y tratar de conectar las poéticas de ambos autores, cuál fue su importancia, cuál es, eh, cuál es la actualidad y cuál es el legado que dejar. Así que, Gabriel, te doy el pase. Ya. Muy bien, estimado Pablo. Claro, vamos a hablar de la escritora María Luisa Bombal, destacar de ella su obra que, a pesar de lo breve que es, fue muy decidora en esos años. Estamos hablando de su obra más conocida, por ejemplo, se desarrollaron en la década de los 30. Tenemos, bueno, su novela icónica, La última niebla y La amortajada. Y voy a partir hablando a grandes rasgos y muy de manera analítica y reflexiva sobre La última niebla. ¿Qué se puede destacar de esta obra? La última niebla hay que situarla también dentro de un contexto, de una corriente literaria, en este caso. Porque, como bien tú sabes, María Luisa Bombal se codeó con muchos intelectuales y escritores de esa época, y todos están influidos de alguna manera por el surrealismo. Era un fenómeno mundial, y todos estos escritores se codearon con esos pioneros en el surrealismo literario. Bueno, sin ir más lejos, María Luisa Bombal escribió su novela La última niebla junto con Neruda. Ahí tenemos un gran punto, un gran antecedente. Neruda también se vio influenciado. De hecho, ¿cómo será que ella, Bombal, escribió La última niebla a la par de Neruda y Neruda estaba escribiendo La resistencia en la tierra? A ese nivel de influencia se puede apreciar. De hecho, Bombal, en una parte de su biografía, dice que su novela estuvo muy influenciada por Residencia en la Tierra. ¿Por qué? Por los elementos poéticos, por esta recarga de metáforas. Y eso es lo que se ve mucho en La última niebla. Bueno, la trama se sabe, en este caso se trata de una protagonista de la cual no se dice el nombre, pero sabemos de ella a través de sus narraciones que está casada con su primo, ¿cierto? Y vienen al encuentro de su hogar, me parece que el hermano de Daniel, que era en este caso su marido.
y también una mujer llamada Regina, ¿no? Y ahí se genera una dinámica muy interesante, porque ahí la protagonista va proyecta en todo momento en este primo y también en este otro hombre, Felipe, y Regina y su amante, se proyecta ella misma, proyecta como sus deseos. Patente esta cosa del deseo erótico y amoroso, siempre fuera del ámbito familiar. Entonces ahí hay una parte muy interesante de la trama. Y siempre ella lo hace en un estilo muy subjetivo, como decirlo, siempre parte desde su visión, desde su propio yo, pero al mismo tiempo dibujando los límites de la realidad, siempre apelando al sueño, de manera que el lector al momento de meterse en la trama no sabe en qué momento ella comienza a soñar, en qué momento está lúcida, porque hay una parte, me acuerdo, donde ella, la protagonista me refiero, claro, va en busca del amante, y el amante también nunca se le define bien, pues se le describe de manera muy onírica también. Es de alguna manera como, no sé si sabes, una ensoñación de ella, o si realmente ese amante existió, o es una proyección de ella en Regina, que también tenía su amante. Así que hay una especie de juego ahí, narrativo muy, pero muy potente. Imagínate en esa época, estamos hablando de los años 30, y siendo 34. ella, claro, años Mm. 30 y primera década de los 30. Y fíjate que esa narrativa ya se estaba desarrollando en plena era del criollismo. O sea, ya estaba en declive, pero era como, intenta situarte, era como muy transgresora. Y además la temática que tocaba, el hecho de que sitúa a una protagonista que siempre transgrede la norma social, o sea, siempre como de alguna manera desafiando al marido, queriendo vivir una vida distinta. Era un poco reminiscencia, bueno, igual aventurada mi reflexión, pero una reminiscencia más Bovary también incluso podría ser. Pero aquí es mucho más onírico el tema, Mm. ahí aquí va mucho más de la mano de la vanguardia. Por eso ahí es importante recalcar ese punto. ¿En qué medida Bombal inauguró la vanguardia en la literatura chilena? Junto, bueno, más adelante vamos a ver junto con Juan Emar. Y eso es lo verdaderamente destacable de esta autora. Y bueno, respecto a la última niebla, ¿qué más podemos decir? Ah, el lenguaje utilizado. Explora parte de la ensoñación que podemos tener, podemos tener un antecedente en el autor que se me viene a la memoria, Unamuno, Mm. con su De Nívola. hecho, niebla. Mm. Nívola. Niebla, la última niebla. Claro, ahí hay como un intertexto muy interesante que se Mm. puede explotar. Yo creo que Bombal era consciente de eso, pero en la Nívola de Unamuno se ve también ¿cómo decirlo? Ese límite difuso que Mm. se hace a propósito en el lenguaje narrativo, entre realidad y ya no llamamos ficción, sino que sueño. Entre vigilia y sueño ya no hay una frontera, sino que es todo solamente un puro ámbito que se despliega a través de la obra literaria. Y bueno, lo que destaco aquí de María Luisa Bombal en su novela es el lenguaje. Por ejemplo, mira, voy a leer un fragmento muy íntimo, creo yo, y que habla muy bien de su lenguaje al momento de narrar su subjetividad, de la mano de esta protagonista que estamos hablando. Voy a leer. Ya esta es una escena de la última niebla. Dice así, dice, entonces me quito las ropas todas, hasta que mi carne se tiñe del mismo resplandor que flota entre los árboles. Y así desnuda y dorada me sumerjo en el estanque. No me sabía tan blanca y tan hermosa. El agua alarga mis formas que toman proporciones irreales. Nunca me atreví antes a mirar mis senos, ahora los miro.
pequeños y redondos, parecen diminutas corolas suspendidas sobre el agua. Te voy enterrando hasta la rodilla en una espesa arena de terciopelo. Tibias corrientes me acarician y penetran. Como con brazos de seda, las plantas acuáticas me lanzan el torso con sus largas raíces. Me besa la nuca y sube hasta mi frente el aliento fresco del agua. Ahí está, es un fragmento, bueno, lo elegí porque es muy decidor y representativo del lenguaje que ella utilizaba. Si te Mm. fijas, era como una mezcla entre ensoñación y erotismo, sumamente creativa, porque Totalmente fuera de los cánones. Mm. compara ese pasaje con la típica descripción realista o naturalista. Nada que ver, es otra cosa. Y aquí ya hablaba también de una exploración de la sexualidad, que estaba de Mm. alguna manera hecha tabú todavía en materia literaria. Así que todas esas cosas en su conjunto arman una obra muy sólida, muy potente y podríamos decir transgresora de los cánones de esa época. ¿Qué más podremos hablar de La Última Niebla? Ah, bueno, aquí se habla, por ejemplo, claro, de la heroína romántica. ¿Por qué? Porque al final, bueno, no quiero hacer spoiler, pero igual es necesario. Claro, se supone que se encuentra con el amante, pero después hay un intento de suicidio de por medio. Me parece que Regina es la que también intenta cometerlo por su amante. Así que de alguna manera también la protagonista se proyecta en ella y también intenta cometerlo al no poder estar con él. Entonces viene el marido en una parte y intenta contenerla. Ahí como se genera como esa disyuntiva entre la vuelta a la realidad o al hogar, en este caso. Al hogar, por eso me hizo mucho eco con Madame Bovary. Pero claro, aquí viene de la mano de la ensoñación y lo onírico surrealista. Pero interesante cómo la Bombalde Javier abierta igual la ventana para la interpretación. Si realmente el lector estuvo en presencia de un sueño o de un puro flujo narrativo erótico onírico, Mm. o si realmente esta protagonista está viviendo una crisis matrimonial que la llevó a hacer estas cosas. Y uno puede interpretar muchas situaciones, pero eso es lo realmente genial de esta obra, que da para interpretaciones varias dependiendo del punto de vista de quien lee. Así que hasta el día de hoy nos llegan estas repercusiones, de alguna manera estas ensoñaciones que también nosotros podemos proyectar. Y por eso Bombal, sí, estoy de acuerdo con Carlos Fuentes, es una de las pioneras, diría yo, de la literatura latinoamericana contemporánea. Sí, tal cual. Y la madrina del realismo mágico, por eso mismo. Eso es lo que yo podría decir acá, a grandes rasgos por lo menos de La Última Niebla, en este punto. Mira, vamos precisando algunas cosas. Un apunte. Hay que recordar que en ese momento, en los años 20, ya había saltado a la escena la literatura de Proust con La búsqueda del tiempo perdido y también estaba en plena actividad James Joyce con el Ulises. Estaba Kafka. Y hay que pensar que ellos son como la punta de lanza de lo que era la literatura. Estamos en una época donde está la vanguardia pictórica, donde está la vanguardia fílmica y la literatura no se queda atrás. Y resulta que la respuesta chilena a esas vanguardias, a esa manera de hacer literatura, es María Luisa Bombal. No hay Claro, otra. Ella es la que, a través de la narrativa, toma, digamos, toma la batuta y es capaz de abrir camino en medio de un contexto chileno donde todavía se escribía con una antigüedad, con una data de por lo menos un siglo. Todavía los escritores, bueno, yo no tenemos nada en contra del realismo, pero como proyecto poético estaba totalmente gastado. Dentro de esto hay que entender que María Luisa Bombal, donde hay una literatura que
se enfrenta a la realidad con ánimo de imitarla, de describirla, con un ánimo cientificista del siglo XIX. Lo que hace María Luisa Bombal es traspasar esa lanza, traspasar ese espacio realista y lo hace a través de dos ejes, que es el sueño, que es el que tú comentas, que es la ensoñación, y que es la muerte. Y con Claro, la muerte nos vamos a referir exactamente a La Mortajada, que es su segunda novela, publicada el año 38. Antes sí quiero hacer una pequeña digresión en torno a lo que es el sueño y voy a mencionar una anécdota que le pasó a Jorge Luis Borges, que sin llegar más lejos era muy íntimo de María Luisa Bombal. claro. Ella cuenta que ella le decía Georgie, Georgie, como le decían los amigos, Georgie. Ella paseaba con él por los ríos, ellos iban comentando las cosas que iban a escribir, iban al cine, porque en ese tiempo Borges todavía tenía vista, y en uno de estos paseos ella le comentó, le dijo, Georgie, sabes que yo quiero escribir una novela desde el punto de vista de una muerta. Y Borges le dice que eso era difícil porque era una premisa que nunca se había trabajado y que él pensaba que por ser tan novedosa no iba a tener buenos resultados. Le dice, así, a rompirrajas, le dice, no, no creo que te resulte, querida María Luisa. Y resulta que María Luisa, que tenía un carácter bien italiano, bien fogosa, era una mujer que no se andaba con chicas, que era una mujer de, de trato directo. Ella dijo, no, yo no me voy a quedar con las palabras de Borges y voy a elaborar esta trama. La pequeña digresión que quiero hacer a través de esta anécdota de Borges es otra anécdota que le surge a él con un sobrino. Él no tuvo hijos como bien sabemos, pero tenía un sobrino que era hijo de Nora Borges y un día le cuenta, oye tío, estaba chico. Y le dice, ¿sabes qué? Soñé contigo, le dice. Y Borges le pregunta, oye, ¿cómo fue el sueño? Y el niño le cuenta, pues, y cuando termina de contarle, le pregunta, oye tío, ¿y qué estabas haciendo tú en mi sueño? Y Borges queda como pasmado porque esa lógica del niño de preguntarle como, ¿qué haces tú en mi sueño? Como una proyección, rompe toda lógica. Para un niño tú sabes que el modo de interpretar el mundo es totalmente diferente al de un adulto. Y hay otra anécdota de Jung, que también podríamos relacionarlo en cierta forma con lo onírico, porque está dentro de la temática. Tiene una anécdota con un paciente viene y le cuenta un día, le dice que él tiene un sueño donde él está en una montaña y siente mucha paz y ve como algo blanco, así lo circunda y es maravilloso. Y Jung se asusta porque el sueño que le está contando tiene un elemento potente. En primer lugar, el ascenso a la montaña tiene que ver siempre con la religión, como el sermón de la montaña, todo el ascenso desde mirar del punto de vista divino a la creación. Y en segundo lugar, esa paz que le transmitía el sueño. Jung no se atreve a decirle a su amigo que era un sueño mortal, que estaba ante los elementos eh, entraban en una conjunción en el cual presumía que era un aviso de muerte. Y resulta que a la semana después el amigo sube a los Alpes y con una avalancha muere. ¿Cuál es la primera reflexión que podemos hacer? No todos los sueños son interpretables ni son proféticos. Pero acá, en estos dos sueños que yo refiero, hay un componente que se puede extrapolar a lo literario. Se puede trabajar como materia poética y ese es el gran poder que tiene la literatura. Y es precisamente esa es la premisa de Bombal, cuando yo digo que a través del sueño ataca a la realidad. Eh, Claro. Tú sabes que dentro del sueño, por ejemplo, la geometría, la física se puede alterar. Puede que tú, por ejemplo, abras una puerta y bajes por un subterráneo y llegues a una cima, ¿cierto?
O por ejemplo, puedes atravesar paredes, o puedes atravesar espejos o saltar de un tiempo a otro cronológico. Esa ductilidad, esa, ¿cómo podríamos llamarlo? Esa concreción onírica es la que utiliza María Luisa Bombal en su poética. Ya no hay una realidad que se percibe de forma lineal, ya no hay una realidad que se puede describir como un objeto, como un vaso. Todo se complejiza, como tú bien relatabas dentro de la última niebla. Es todo difuso. De repente la mujer no sabemos si está soñando o está alucinando. Y bueno, la premisa de complejizar la realidad la lleva, yo creo, a las últimas consecuencias con la mortajada. Recordemos que la mortajada es el relato de una mujer que está siendo velada. Está dentro de su ataúd, están sus familiares, ella está con una cruz, con un crucifijo en el pecho, que no es una imagen baladí porque María Luisa Bombal era muy católica, era muy creyente. Bueno, ella siempre se defendía, decía, yo no soy una beata. Yo creo que se refería al estilo de vida que llevó. Pero sin embargo, ella sí tuvo formación estudió en la monja francesa, en Viña del Mar, y siempre tuvo una relación cercana a lo que era la iglesia. Nunca tuvo probablemente pudo haber tenido alguna crisis existencial, eso es normal en toda vida. Y los elementos más llamativos de esta novela eh, es precisamente cómo, cómo describo a través de una muerta el mundo. Entonces, por ejemplo, aparece el sonido de la lluvia, aparece el sonido de los árboles, del viento. Es muy sensorial. Imaginemos una mujer dentro de un ataúd, está recordando, se sabe muerta, pero los elementos naturales están siempre presentes y se van fusionando con la escritura. Está, por ejemplo, el tema de la tierra. En un momento en un pasaje de su libro, ella dice que de la tierra se brota la vida, el árbol, pero la muerte también implica ese regreso a la madre tierra. Es como una madre acogedora, como un útero del cual expele vida, pero también recibe la muerte. Sin embargo, ella dice que el primer, que hay una suerte de primer estado, que es cuando el cuerpo fallece, la conciencia seguiría viva, es lo que nos trata de en cierta forma de mostrar la novela, y que habría una segunda muerte. Y la segunda muerte podría ser el olvido, ya cuando ya tú asumes que tu tiempo pasa en este mundo y te desvanece. Entre medio aparece el tema de la mujer. El tema de la mujer para Bombal, ella lo aborda de una forma totalmente crítica. Ella no tiene esa postura contemporánea de venir a decir como que las mujeres somos lo máximo y todos tienen que rendirnos tributo. Mm, No, la mirada de Bombal se acerca más, por ejemplo, a una mirada crítica. En un momento dice, ¿por qué las mujeres tenemos que tener siempre como eje a un hombre? ¿Por qué nuestras vidas siempre tienen que estar en torno a un padre, a un hijo o a un amante? Y bueno, dentro de ese mismo ámbito surge el amor, que el amor para ella no es ese amor celestial que nos dice Dante que Dios por el amor hizo al sol y las estrellas. Es el amor carnal, es el amor que tiene como objeto al otro. Es el amor que también nace el odio, la pasión, la destrucción. Está claro. también presente en la novela. Ahí Y quería hacer una acotación, bueno, muy breve respecto a eso. Sí, completamente. O sea, la visión amorosa de Bombal fue trágica. Trágica en el sentido de la tragedia griega, por supuesto. De hecho, hay una parte de su biografía, después de haber estudiado la Sorbona de Francia, un profesor me parece que le preguntó respecto a un cuento que ella escribió. mm, Le preguntó ¿y usted por qué es tan trágica? Le preguntó el profesor. Y ella me parece que respondió algo sobre el sueño. O sea,
Decía que era la única manera de imaginar lo que ella iba a hacer, algo así. Era la imaginación, dijo. Simplemente por eso, porque era parte de mi imaginación. Por eso, o sea, ella nunca, desde muy joven, nunca dejó de tener esa perspectiva respecto a la vida misma y cómo concebía ella su vida a través de la literatura. Siempre impresa, empapada de esa visión trágica y que se manifiesta en sus novelas. Y bueno, ahí viene, como tú bien dices, el tema de la muerte de la mano y cómo ese tema se desdibuja y desdibuja la vida y la realidad misma. Mira, más o menos para ir redondeando la amortajada, quiero leer un fragmento donde ella habla de la mujer. Ya. Y, y, com- y como veremos, bueno, acá toma una actitud trágica, como tú bien dices, porque claro, hay una preocupación que es fundamental por el destino de las mujeres. Y dice, hay pobres mujeres enterradas, perdidas en cementerios, inmensos como ciudades, y horror, hasta con calles asfaltadas. Y en los lechos de ciertos ríos de aguas negras, las hay suicidas que las corrientes incesantemente golpean, roen, desfiguran y golpean. Y hay niñas recién sepultas, a quienes deudos inquietos por encontrar a su vez espacio libre en una cripta estrecha y sombría, reducen y reducen deseosos casi hasta devorarla del mundo de los huesos. Y hay también jóvenes adúlteras que imprudentes citas atraen a varios apartados y que un anónimo hace sorprender y recostar de un balazo sobre el pecho del amante, y cuyos cuerpos, profanados por las autopsias, se abandonan días y días a la infamia de la morgue. Mm. Notable, notable. Sí, pues justamente que su obra, su literatura, su narrativa está llena de patos. Mm, De alguna manera como que ella es la iniciadora de esa vertiente de literatura femenina, pero claro, esa plena de patos, de esa cosa, como digo, de esa tragedia a la manera griega. mm, Incluso hay reminiscencias como de repente, como de, no sé, ecos, por ejemplo, de Medea, de esos personajes, de Electra, que eran femeninos pero sumamente trágicos. mm, Y claro, tenían directa relación con el mundo en que ellas vivían. Un mundo donde los dioses estaban por sobre los hombres, y habían siempre un destino asiago, al cual mm. los hombres y mujeres tenían que enfrentarse. Y esto se refleja en su obra de alguna manera. La Bombal, de hecho, en la última libra también hace referencia a la muerte. Bueno, para cerrar esta parte, que queda poco tiempo de sesión, de ahí vamos a continuar, por supuesto, la segunda patita, pero para cerrar, voy a leer una parte interesante de la última niebla, donde habla justamente de la muerte. Dice así: no me siento capaz de huir cómo, a dónde. La muerte me parece una aventura más accesible que la huida. De morir sí, me siento capaz. El hecho de lanzarse bajo las ruedas de un vehículo requiere una especie de inconsciencia. Cerraré entonces los ojos y trataré de no pensar durante un segundo. Bueno, para la gente que no ha leído a María Luisa Bombal, podemos decirle que la, la obra de ella no es muy larga. De hecho, mucha gente, muchos amigos le decían la Rambó, porque hay que pensar que toda su obra la escribió con 20 años, de una veinteañera. Después, claro, ella escribió guiones de cine, escribió una novela audiovisual que nunca se terminó, que se llamaba El Canciller. Hizo una adaptación también de La Última Niebla, The House of Mist, que fue La Casa de la Niebla, que fue comprada por la Paramount en los años 40, que se quiso ser llevada al cine, pero nunca se llegó a un acuerdo porque eh, los productores querían un guión que fuera más redondo, querían algo más hollywoodense, y ella nunca lo dio, nunca dijo, no, si está en mi escrito, yo no puedo más, esto es lo que yo pretendo.
Sí. Eh, Mm, esa brevedad de su obra hace que cualquier lector pueda ingresar a su literatura, aunque yo creo que La Mortajada es un poquito más barroca, es un poquito más compleja, y no estaría mal que partir con La Última Niebla, que cronológicamente es una de sus primeras obras, y después, bueno, está La Mortajada, y hay relatos breves, como El Árbol, por ejemplo, Los Secretos, Las Islas Nuevas, y poquito más, no es tanto, mucho más que se puede encontrar. ya, No sé qué puedes tú opinar, Gabriel. sí. Bueno, agregar algo que quería contar respecto a Bombal, que no creo que Mm, todos sepan. mm, Bueno, aparte de que nosotros sabemos que ella fue injustamente desplazada por la Academia Literaria de esa época, postuló como 5 veces al Nacional, nunca lo obtuvo. Bueno, como tú bien dijiste, el pago de Chile, mm, pero quería contar una anécdota respecto a Bombal, para ir cerrando ya respecto a ella, que tiene que ver con un amante que ella tuvo, Eulogio Sánchez. Ella protagonizó, estamos hablando de los años, mira, aquí está la fecha específica, año 1941. Ella protagonizó una balacera. mm. Ella valió a su ex amante, Eulogio Sánchez, en el Hotel Crillón. Me parece que pasó justamente por ahí y pilló al compadre con otra mujer. Y ella, lo primero que hizo, lo llamó sinvergüenza, sacó una pistola, me parece que era una Mauser 4 mm, y le pegó 4 veces, 4 tiros. Lo hirió en el brazo y ella se declaró la única culpable de ese hecho. Por supuesto, después de esta balacera que ella protagonizó, fue procesada y condenada, pero increíblemente después fue suelta por el mismo amante. O sea, el mismo No le puso amante cargos. dijo que mejor no, que simplemente retiró los cargos. Así que increíblemente ella se salvó. Y bueno, después de ese episodio de su vida bastante mortal y fatal, se fue, me parece que a Estados Unidos. Sí, Sí, sí. Y de hecho, estuve averiguando también respecto a esa anécdota, que no todos saben. Y claro, después, 6 años después de ese hecho, de esa balacera trágica, ella escribió una novela incluso, una novela inédita, que se llama algo como Casa de Niebla, según investigué. Y tiene que ver sí, por la justamente, que yo refería, pues, The House of Mist, y tiene que que ver fue una justamente adaptación. con, claro, con esa referencia a ese crimen. Mm, ¿Por qué? ya. Porque Eulogio Sánchez fue muy importante para ella en términos amorosos. Así que ella escribió esa novela hace años después del hecho de sangre. Mm. Y dice así, hay una advertencia con la cual inicia la novela, y dice así: no habrá asesinato ni asesino, pero sí existirá un crimen, dice. O sea, fue como un intento de novela policíaca lo que quiso hacer ella, pero siempre con el estilo propio de ella, onírico, surrealista, imaginista, como habíamos dicho, así que no, esa anécdota muy, pero muy clave en su vida y en su obra. Eso es lo que puedo decir. Sí, pues para cerrar, hay que pensar que María Elisa Bombal, el grueso de su obra reconocida es de una veinteañera, pero ella vivió hasta muy viejita, hasta muy, creo que cerca de los 80 años, y no Ah, es que haya dejado de escribir. Ella siempre reconoció que siguió escribiendo, pero ya no se le dio. Ella era muy crítica con su escritura y como bien dijimos anteriormente, ella intentó escribir guiones, intentó escribir historias, pero fueron muy poquitas, muy poquitas. Probablemente el hecho que tú narras que ocurrió el año 41 pudo haberle marcado el ánimo, tuvo que haber mellado dentro de ella y pudo haber mermado alguna facultad creadora, pero ahí ya estamos especulando. Lo que sí no es especulativo es que uno de sus descendientes
por el lado Bombal, tendría en la actualidad un cofre con el legado de ella, con muchos escritos que no son inéditos, que están esperando ser revisados para publicarse y probablemente nos llevemos alguna sorpresa. Porque no es posible que una mujer de 20 años haya abandonado la literatura y durante 60 años no haya tenido una producción igual de interesante. Eso lo vamos a saber en un futuro. Esperemos que cercano. Así es, esperemos que así sea, Mm. por el bien de la Vamos literatura con chilena, eso, Universal. por supuesto. Oye, vamos con Juan Emarpo. Ahora sí, con Jan Emar, estoy harto. Bueno, como habíamos dicho en un comienzo, no es arbitrario que lo hayamos puesto al lado de Bombal. En primer lugar, porque si bien es 15 años mayor aproximadamente, el periodo de máximo apogeo coincide con el de Bombal. Eh, Sus tres primeras obras las publica el año 35, que son Miltín 1934, Ayer y Un Año, y en el año 34, la última, o sea, lógicamente están encima. Y el año 37 es la última obra que entrega la imprenta, que es 10, un conjunto de cuentos que vamos a desmenuzar. Y María Luisa Bombal en el año 38, un año después de Mar, entrega La Amortajada. Después se entregaría relatos breves como El Árbol, como las Nuevas Islas, pero ya no es lo mismo, ya no tiene ese impulso que traía. Exilio interior. María Luisa Bombal se va a Estados Unidos durante casi 30 años, vuelve después a Chile, pero ya no es lo mismo. Y Juan Emar se va al sur, a un fundo a vivir, al fundo La Cantera, y pasa los últimos días de su vida refugiado en este fundo, pero sigue escribiendo y leyendo. Es en ese contexto que escribe Umbral, una novela de casi 5.000 páginas, que solamente una sola vez ha sido llevado a la imprenta, que fue el año 96, por la Biblioteca Nacional, por la DIVAM, en una edición que ya prácticamente es inencontrable, y si tú la llegas a hallar, está a precios que son prohibitivos. Así que si hay algún editor que quiera sacar esas obras, por favor hágalo, porque ya ha pasado demasiado tiempo y los lectores nuevos de Juan de Mar lo están demandando. Vamos a hacer un esbozo biográfico y te dejo la palabra, Gabriel, para que hablemos un poco quién es este Juan Emar, cómo se llamaba y cómo fue su deriva biográfica. Ya. Respecto a Juan Emar, esta rara avis de la literatura chilena de los años 30, es un gran exponente de la vanguardia. Y bueno, su verdadero nombre es Álvaro Yáñez Bianchi. Y bueno, es conocido por todos por Juan Emar, que es un seudónimo. Es una adaptación del español a francés, Jan Emar, como estoy harto, como decía. Un seudónimo bastante llamativo. Y bueno, ¿qué podemos decir de él? Que se codió con los grandes vanguardistas de la época. Eh, Incluso, bueno, también aparte de literatura, también era importante dentro del ámbito del arte plástica. Por ejemplo, integró el grupo de los Montparnasse en Francia. Así que sí, de todas maneras, Juan Emar tiene también un vínculo muy fuerte con el surrealismo de aquella época. Y eso se ve influenciado sí o sí en su literatura. Nosotros podemos simplemente leer su novela Ayer, de la cual yo voy a profundizar muy bien, y ya en su arranque ya tenemos los elementos del surrealismo y también del absurdo incluso. Lo que pasa es que la novelística de Juan Emar es surrealista, pero al mismo tiempo tiene mucho humor negro. Eso es lo bueno de él. Tiene mucha de esa cosa como sarcástica, absurda, esa cosa subversiva, pero en un elemento sarcástico, como te digo. Por ejemplo, bueno, te voy a leer el arranque de la novela Ayer para que tú veas.
y para que todos los que están escuchando más o menos se enteren de su literatura, cómo era. Estamos hablando de años 30. Esta novela también pues, salió prácticamente en la misma época de La Última Niebla, ayer, Mm. un poquito después, pero es contemporánea. Y bueno, el arranque de la novela dice así. Ayer por la mañana, aquí en la ciudad de San Agustín de Tango, y por fin el espectáculo que tanto deseaba ver, guillotinar a un individuo. Era la víctima del mentecato de Rudecindo Malleco, echado a prisión ayer 6 meses por la que se juzgó una falta imperdonable. Él aquí, Rudecindo Malleco era un hombre como todos los hombres, un buen día contrajo matrimonio. Escogió como compañera a la que hoy es su inconsolable viuda, la triste Matilde Atacama. Rudecindo Malleco experimentó desde la primera noche una sorpresa muy agradable. Ya por sus amigos sabía que todo aquello finalizaba por un goce muy marcado, mas nunca se hubiese imaginado que fuese a tal extremo. Lo encontró tan deleitoso que era todo un problema arrancarlo del lado de su esposa, y cuando iba por las calles sonreía el muy puerco con tal lubricidad evocando a su Matilde, que muchas púdicas doncellas enrojecían de pudor. Claro, eso es como el arranque de la novela, si te fijas bien, es como el estilo, bueno, de parte con una escena bastante fuerte, o sea, un hombre guillotinado. Y de partida estamos hablando de una ciudad inventada, ficticia, San Agustín Mm. de Tango, que es como un tópico de prácticamente de su narrativa muy marcado. Crear lugares ficticios en un Chile surrealista y partir con una guillotina. Ya es como hay una reminiscencia ahí a la... Yo siempre lo asocié como la Revolución Francesa. Es como una Mm. parodia, creo yo. Y claro, después lo interesante de la novela es que después como que juega con esa cabeza, como que Mm. sigue vivo. Así que hay una cosa muy ahí como dadaísta incluso, dadaísta. Y también en la novela se hace mucho hincapié en el tema de los lugares y también en el tema del tiempo, cómo se va dibujando el límite. Por ejemplo, hay muchos episodios que hablan de este recorrido a la ciudad. Por ejemplo, en el taller de un pintor, me acuerdo, también en un zoológico y también en alusión a la muerte de Malleco, que es un personaje aquí muy importante en la novela. Y también hay una especie de aventura planteada por una familia que envuelve al protagonista. Así que se suceden una serie de hechos absurdos. Por eso, cuando yo me refiero a la novela ayer, siempre me refiero a ella en clave absurda. Incluso tiene reminiscencias de Kafka por esta cosa inexplicable. Por ejemplo, esa guillotina que cae sobre este personaje, la misma figura de Rudecindo Malleco, la existencia de esta ciudad ficticia. Claro, son cosas que Neruda en su momento también leyó, por algo habló de él como el Kafka chileno, Mm. porque me imagino que leyó la novela y se fijó en estos detalles, en estas cosas como sin explicación, para que al mismo tiempo descoloca a los lectores, pero todo dentro de un ambiente fantástico. De hecho, yo Mm. hice un ensayo, me acuerdo, sobre lo fantástico en la novela. Lo asocié con lo kafkiano. Por ejemplo, aquí una parte que yo analicé bien, que tiene que ver con esto. Déjame buscarla para leerla bien. Claro. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ahí está. Claro, por ejemplo, aquí hay una parte donde se ve bien la parte del desdoblamiento del protagonista, que también tiene un elemento de corriente de conciencia incluso, tomando muchos elementos, por ejemplo, de Joyce, pero a la manera chilensis, por supuesto. Aquí la voy a leer. Dice así, hay una parte de la novela ayer. Dice, al representarme esta imagen, es inherente a ella esta otra. Todas mis ideas, mis recuerdos, mis experiencias, mi vida entera, el total existente en mi cabeza, consciente y subconsciente, en fin, todo, al ser yo suspendido, no lo es simultáneamente,
Entonces por un instante veo, contemplo, considero allá abajo, desparramado, pero sin embargo unido y simultáneo y total pasado. En ese segundo triturado, hasta su más mínima duración, simultáneos compenetrados, pero sin la más leve confusión, aparecieron todos los hechos del día, aislados y nítidos, sin ninguna sucesión cronológica. Y vi, sentí, supe por fin la verdad despojada de cuanto engañoso, sensacional, digamos mejor, de cuanto la limita dentro de un suceder inexistente. Y después finaliza, por ejemplo, diciendo, ya, ¿no crees tú que en vista de tal revelación, digo, no debemos permanecer más tiempo aquí? Nuestro hogar nos aguarda, nuestro lecho, media luz. Sí, mujer mía, basta de tiros y tabernas. Vamos a la revelación, vamos. ¿Te fijas en esos pasajes? Se ve claramente el tema de la corriente conciencia y ese tema como de romper con los límites temporales, no solo espaciales, sino que del de la tiempo, realidad. de Mm. la realidad del tiempo, o sea, se desdibuja completamente. Hay un tema también de la revelación, que sucede ahí del personaje frente a todos los absurdos. Es no, para mí una narrativa muy revolucionaria, digámoslo Mm. así, de frentón, para la época. Y va a la par, como tú dices, de todos los grandes autores que en esa época están haciendo literatura. Kafka, me remite inmediatamente, Joyce también, con su Ulises, ahí viene el tema del tiempo. Mm. No, genial, Juan Emar, genial. Esa parte por lo menos. Le he ido desarrollando. Eh, o sea, eh, imitarla, pues, ya, ya. ¿Qué pasó, viejo? Se cayó, parece. Ahora sí estamos de vuelta. Ya, no, ¿Sí? ya. Sí, ahora sí. ¿Sí? Ya, no te preocupes, ya estoy, yo lo fundo. Entonces, para no perder el hilo, estábamos en que Juan y Mar, en los años 30 hasta esa época, todavía, digamos que aún prima en la literatura chilena una óptica que es literalista, o sea, observar la realidad de la forma más lineal posible Claro. y no trata de desentrañar los mecanismos sociales, cuál es el drama que subyace en la realidad. Es una literatura de tipo mimética, imita la realidad, es naturalista, y de repente aparece Juan Emar, Juan Emar viene con una nueva óptica, con una nueva forma de enfrentar a la realidad que podríamos denominarla como la doble visión. ¿Cuál es la doble visión? Es la visión que desarrollan los antiguos gnósticos, los alquimistas, los neoplatónicos, los magos, los poetas de la imaginación, en el sentido de que cuando, ejemplo, cuando tú ves un árbol, no estás solamente mirando los troncos y las ramas, como haría el criollista o el realista. Lo que está haciendo la doble visión es ver el lado racional, pero también el lado mítico y el lado simbólico. El árbol se salen sus raíces, se entierran en la tierra, es sinónimo de vida. De ahí viene el mito adánico con la fruta, con el fruto prohibido, perdón, eh, y que tiene una reminiscencia que trasciende a lo meramente observable. Estas gafas que se pone Juan Emar, este lente diríamos, de realidad aumentada, es la que transmite a través de su obra. Por eso tú decías que él complejiza la realidad empujando sus límites. Ya la cosa observada no es solamente una mesa o una silla, hay algo más que la trasciende y hay una búsqueda. Y por eso la visión de Juan Emar, para el que no es iniciado, es rara, es absurda muchas veces, es ilógica,
pero lo que nos va a demostrar los últimos análisis de la obra de Mariana, estoy hablando de las últimas décadas, estamos hablando después de 70 años que se han abierto nuevos campos en torno a su investigación y el libro punta de lanza es 10. Lo voy a mostrar acá, 10 de Juan Emar. Eh, es, si toman un poquito su última obra, que publica en vida, y es una suerte de poética, donde resume él cuál es su visión, qué es lo que quiere entregarnos, y lo hace a través de 10 cuentos. El número 10 hay que entenderlo como una clave, como una llave que abre la realidad, porque está escrito con muchas cosas relacionadas con lo ocultista. Algunos, por ejemplo, han visto, cuando tú abres el libro, son 10 cuentos que se ordenan de la siguiente forma: cuatro animales, tres mujeres, dos lugares y un vicio. Si tú sumas esto, te da 10. Esto es similar a la progresión aritmética que los, los antiguos griegos, los pitagóricos, habían desarrollado para como una manera de entender, de explicar la totalidad del cosmos, Claro. de la armonía y la belleza. Entonces ellos hablan de esta progresión aritmética de que es uno más 2 más 3 más 4. Si tú lo sumas te da 10. 10 sería la totalidad. El uno sería el individuo y lo divino. El 2 los dos estados, en vida, muerte, lo opuesto. El 3 que simbolizaría el triángulo, que para los pitagóricos era la perfección, porque tenía tres lados iguales. Y el 4 los cuatro sentidos, que es la forma de aprehender la realidad. Bueno, Juan Emar invierte esta progresión, y entonces 4 más 3 más 2 más uno. Y esta inversión podríamos interpretarla como una inversión de la realidad. Si la realidad tiene su forma, yo la voy a mirar al revés, de otra forma. La muerte va a ser vida, la noche va a ser día, el hombre va a ser mujer, y los estados van a ser intercambiables. Los estados de la materia, por ejemplo, o los estados mentales. Y bueno, el cuento que inaugura la serie es El pájaro verde. El Claro. pájaro verde podríamos decir que es uno de los cuentos más antologados de Juan Emar. Aparece ya tempranamente la antología de Miguel Serrano, el verdadero cuento chileno, Ah, sí, 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 por supuesto. donde Miguel Serrano junto a Barreto, Anguita, si no me equivoco, y otro cúmulo de escritores, él organiza su propio canon de Claro. este cuento. Bueno, y el pájaro verde, eh, yo creo que es la puerta de entrada. Si tú quieres saber más o menos de a qué te vas a enfrentar, creo yo que antes de ayer, un año, de otra obra, el pájaro verde es fundamental. Sí, No vamos a resumir su trama, pero sí algunos elementos. Y terminando esto, te voy a dar a ti el pase, Gabriel. ya. Mira, el pájaro verde, a grandes rasgos, se trata de un pájaro que vuelve a la vida y que asesina. Obviamente la historia no está escrita como lo escribiría, por ejemplo, un escritor de terror, con elementos siniestros, con elementos nebulosos. No, es un cuento totalmente contrario, es un cuento límpido y que parte parodiando al cientificismo. ¿Por qué? Porque nos cuenta, por ejemplo, con todos los detalles, tal fecha, tal hora, con tal minuto, un grupo de científicos que está viajando, están investigando, encontrarían este pájaro verde, al cual luego después de un tiempo lo embalsaman, y bueno, lo va haciendo todo de una forma hiperrealista. Como te digo yo, no se guarda ningún detalle. El color de la pluma, del pájaro, los nombres de los científicos, eh, todo igual emulando el discurso positivista. Después aparecen los elementos populares. Aparece, por ejemplo, un tango. Había un grupo de amigos que se iban de fiesta, se iban a entretenerse y cantaban un tango que hablaba de un pájaro verde.
y de pronto estos amigos que están en la calle una noche se encuentran con el pájaro embalsamado y se ponen tan felices que lo compran. Aparece también después, todo encapsulado en el mismo relato, aparece el campo chileno, aparece la hacienda y el final es terrible, pero no es este final, como digo yo, terrorífico, con elementos que sobrecojan. Eh, lo que aparece ahí es una suerte de revelación, es una suerte de epifanía en la que el pájaro cobra vida y no vamos a destripar la historia, pero esos son como los principales elementos que aunan a este cuento y que se pueden extrapolar en la obra de Juan Emar, en mayor o menor medida. Sí, de todas formas estoy de acuerdo. El pájaro verde es como el cuento pionero en cuanto a su propuesta estética literaria. Y lo interesante es que no se agota ahí, po, sino que la visión de Mar es sumamente, como había dicho, revolucionaria. ¿Por qué? Porque reivindica esta visión mítica, por ejemplo, claro, del tiempo ya no lineal, sino que de un tiempo como visto como una revelación. Por eso utiliza, para mí como que Juan Emar utilizó a modo de herramientas el tema del absurdo kafkiano y el tema surrealista francés como herramientas para dar cuenta de esa propuesta, de esa visión temporal a modo de revelación de ciertas cosas que él intentaba comunicar. Por ejemplo, en 10 con la numerología, ayer con las paradojas del tiempo, el pájaro verde, claro, visto como un símbolo quizás. Y bueno, quería remitirme nuevamente a ayer, la novela que más analicé. Aquí, por ejemplo, hay una parte que dice, protagonista, por ejemplo, cuando recorre varias partes de San Agustín de Tango, después de la muerte de Mayeco y de la decapitación, claro, pareciera que recorre diferentes partes de la ciudad, de esta ciudad ficticia dentro de Chile, pero son como iniciáticas, porque son como búsquedas propias del protagonista, son como espacios temporales de su conciencia finalmente. Porque, por ejemplo, él después de conversar con su mujer, se van a una taberna. O sea, primero pasan de un zoológico, después pasan al taller de un pintor, después van a una taberna y ahí también se le aparece como una especie de revelación mental. Y dice, por ejemplo, y aquí cito una parte, dice, ¿a qué dudar? ¿A qué dudar que el cerebro se me ha vaciado como vaso comunicante hasta el nivel de la realidad? Entonces, después de eso, el protagonista hace un recuento. Es como que hace una corriente de conciencia, un recuento de toda su experiencia. Así que ahí el tiempo es como un tiempo interior, de alguna manera, el que se va revelando al protagonista. Y es ahí lo que yo analicé en ese tiempo como la materia de lo fantástico. Esa plasticidad que yo veo que se plasmó en esa obra de Juan Emar. Para él el tiempo, el espacio son como materia plástica que él utilizaba para dar cuenta de una visión de mundo o de una Mm. visión de realidad. Eso es lo interesante de ayer. Y aquí quería yo hacer un último apunte al respecto. Claro que finalmente, como yo analicé en ese ensayo, el fenómeno de la realidad en ayer es una manifestación de lo fantástico. Como me acuerdo mucho de lo que yo leí en El Retorno de los Brujos, compadre. Haciendo otra volada, pero igual que tiene que ver. De Jacques Verguer y Paul Bowles. Bowles y Berger, claro, esta novela tú lo conoces, pues, es muy, muy famosa, que ellos hablaban del realismo fantástico, lo Sí, fantástico es la materia prima de la realidad, o sea, eso es como la tesis de Juan Emar. Yo diría que Juan Emar se adelantó a ello incluso, mm, lo fantástico como la materia prima. ¿Por qué? Porque la realidad nunca es tal, o sea, siempre hay algo que más la rebasa.
O sea, lo fantástico siempre está como antes, previo. Es lo que de alguna manera rompe con los esquemas. Así que esa es como mi lectura de lo que creo yo que proponía Juan Emar. Lo fantástico como materia prima de la realidad, plasmada en la literatura de él, en su narrativa. Ah, para cerrar lo último, para ir ya finiquitando con Juan Emar en este punto. Voy a leer un fragmento de unos diarios de viaje que él escribió. Aquí está. Hay una cita sumamente importante, compadre, que la quiero leer. Hay otra más, pero lo voy a dejar para después. Voy a leer una cita que para mí sintetiza su espíritu, al menos su forma de ver el mundo y su forma de concebir la literatura. En su diario de viaje, a bordo de Aysén, dice así, hay una parte que él escribió. Dice, libertad es mi suprema ambición, la libertad intelectual, el poder ser quien se es, el no sentir la influencia de nada exterior. Uno cree mil veces poseerla, más de pronto ve cómo vive de prejuicios, ideas hechas. Todo nos impresiona y nos desvía. Ser libre, no responder más que uno mismo. ¿Lo lograré? Hoy, sin ir más lejos, estando a bordo, lejos de Santiago, comprendo cómo allá vivía yo, dándole una importancia exagerada a mil pequeñeces que no debiera haber tomado siquiera en cuenta, y cómo las grandes cosas que me parecían del mismo valor que tales pequeñeces. Quien tenga siempre una idea clara de los valores de todos los hechos de la vida, como los tiene el pintor ante el natural, podrá ser libre. La falta de libertad interior es solo la falta de comprensión de los valores. Ahí está la cita de Juan Emar, Jean Emar, para ir De hecho, cerrando el punto. no lo hemos mencionado, pero él, además de escribir, fue pintor. Claro, Y él, el primer contacto que tuvo con la vanguardia fue pictórica, fue con los pintores que pululaban en Francia. de todas Y formas. sí, y uno de los pintores que podríamos decir que más influye en su trabajo escritural es Georges Braque, que Drac, junto a Picasso fueron los, claro, ¿gusta? los que fundaron el cubismo. Y Braque tiene una cita. Él dice que el artista no debe simplemente copiar las cosas. Lo que debe hacer el artista es compenetrarse en ellas, convertirse en las cosas mismas y a partir de ahí que cada cuadro sea una aventura. Y podríamos decir que ese principio del cubismo, junto con otras vanguardias como después vendría el dadaísmo, el futurismo, el surrealismo, lo que hace Juan Emar es lo utiliza como un repertorio. Por eso yo creo que es inexacto decir que él es un escritor surrealista, porque también tiene elementos del cubismo. También es inexacto decir que sea un escritor ocultista. Tiene elementos del ocultismo, pero también tiene elementos criollistas del campo chileno. Él es el que, el movimiento que él hace es llevar la vanguardia parisina, perdón, al campo chileno, y eso es lo que lo hace único. Eh, lo que hace Juan Emar es tomar elementos foráneos y los planta en la tierra propia. Los Mm, siembra y los planta. En ese sentido se parece mucho a los japoneses, que los japoneses siempre tuvieron este afán por modernizarse, pero sin abandonar la tradición. Entonces Juan Emar, a pesar de que es una ruptura, él también sigue una tradición, que es la tradición del campo chileno, del hombre observador, pero ahora con este lente deformante que le entrega una visión distinta. Eh, para ir cerrando el comentario, hay otra novela de él que se llama Miltín 1934. Yo les sugiero que se lea después. Si tú leíste 10, leíste El pájaro verde y Ayer y un año, que son novelas más accesibles, probablemente 1934 sea el último escalón. ¿Por qué? Porque es una novela que va en contra de la convención novelística. Aparece un personaje que es Martín Quilpué, el relato se interrumpe muchas veces, después se disloca, la trama se pierde, aparecen personajes de la nada, desaparecen, en un momento aparece Dios, el personaje principal se sube a un avión y va a ver Dios y va a tomar té con Dios, y luego, como de la nada, aparece nuevamente en el campo chileno. Entonces, la lectura es difícil, es más compleja. La prosa de Juan Emar no es enrevesada, no es una prosa barroca.
Lo que sí son complejas son sus observaciones, es su mirada filosófica respecto al- a las cuestiones que él va planteando dentro de su libro. Local. Chileno tiene que haber un color local, que describir la realidad a través de un cuento inglés, porque siguiendo la premisa del color local, él lee esto, perdón, escribe esto. Lo voy a leer. El cuento francés, ¿cómo sería? Con el color local. Capuchin, el Parc des Brutes Chaumont, entré al Café de la Pex, donde tomé un fin Corbusier. Luego me dirigí por la Rue de la d'Antin hasta la Place de la Bastille, que al verme me dijo au revoir. Marble Arch, entré al Thames Bar, donde tomé a whisky and soda. Luego me dirigí por Hyde Park hasta Whitechapel, donde me encontré con Mr. Birmingham, quien al verme me dijo goodbye. Y el cuento español, ayer por la tarde pasé por la calle Alcalá, crucé la carrera de San Jerónimo y al llegar a la Castellana entré al café de Pambo, donde tomé en Jerez de la Frontera. Luego me dirigí por la Gran Vía hasta la Puerta del Sol, donde me encontré con el señor de Toledo y Burgos, que al ver dijo adiós. Es para la risa, porque en el fondo lo que está parodiando Juan Emar es que es la misma matriz, pero cambia en Francia, cambian los nombres de las calles, en Inglaterra te tomáis un whisky y en España un jerez. ¿Cuál es la mirada mordaz de Juan Emar? Es que todos estos escritores que siguen talleres, que siguen técnicas, lo único que hacen es repetirse. Entonces, para darle cierre a la sesión, después de haber visto en extenso una visión analítica de Bombal y Juan Emar, podríamos reafirmar que ambos fueron pioneros de la vanguardia literaria chilena y latinoamericana, incluso podría decir yo. Por todos los elementos aquí detallados en extenso, podríamos destacar de Bombal su aporte a una literatura onírica que tenía en cuenta el elemento de la muerte y el sueño en su narrativa, y también esta exploración de la subjetividad femenina, de este mundo interior, que hasta ese momento no estaba contemplado dentro de la narrativa chilena. Y por eso fue tan importante en su momento, incluso fue un antecedente de realismo mágico que posteriormente se desarrollaría en el boom. Así que por eso es tan fundamental su obra. Y también por el lado de Juan Emar, como nosotros bien dijimos, también otro pionero, porque él inauguró también esta novelística que conjuga muy bien el absurdo y también lo fantástico, de la mano de estos referentes surrealistas, y cómo él utilizaba esas herramientas para dotarnos de una narrativa, una propuesta mítico, mítico poética, diría yo, que desdibuja los límites entre tiempo y espacio para hablar de una revelación, si se quiere, una revelación de lo real, que como ya había dicho hace un momento, viene de lo fantástico, la materia prima para hablar de la realidad. Eso es lo que yo puedo resumir respecto a las dos posturas. Eso. Bueno, a mí esto va a seguir. Si te gustó, activa la campanita, dale like y comparte con tus cercanos. Y hasta la próxima. Eh, Así es. Últimas palabras, fueron unos grandes. Se adelantaron 30 años al realismo mágico. eh,
su escritura todavía es fresca, tú los lees y pareciera que hubiesen sido escritos hace ayer. Por ende no han perdido su ciencia, consigan sus libros, no son difíciles de encontrar y hasta la próxima. Así es. Será hasta la próxima, otra sesión de digresiones varias. Quedamos hasta acá.